Para hablar también de estos temas y de la rendición de cuentas y de la personería jurídica y de un nuevo aniversario del PIT-CNT y de la preparación de una nueva mesa, de una nueva instancia de la Secretaría. Para hablar de todas esas cosas es que recibimos esta mañana a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, escúchame, el PIT-CNT se reunió con el presidente de la República y a la salida, en el medio de la discusión por la rendición de cuentas, vos planteaste, esta salida no constituye un recorte, pero sí constituye un dilema presupuestal. Sin embargo, desde algunos sindicatos, abriendo en específico su foliaje, digamos, encuentran que sí, que esta es una rendición restrictiva y que recorta presupuestos en varias áreas. ¿Cómo se entiende entonces? Bueno, si nosotros miramos una perspectiva de carácter general de la rendición de cuentas, podemos celebrar, porque además el movimiento sindical fue parte de esta iniciativa, que los resultados del diálogo social en seguridad social en lo que atañen a la infancia se aplican. Es decir, hay allí un proceso de unificación de partidas que antes estaban dispersas, de ampliación, digamos, de la atención a las familias con niños, niñas y adolescentes que honran un tramo del acuerdo, digamos, del diálogo social en seguridad social y que nos ponen de cara, tal cual le presentamos al presidente, en que se concrete efectivamente todos y cada uno de los puntos que hemos considerado como un avance. No obstante esto, Porque para ustedes es vinculante el diálogo social. y si nosotros participamos, digamos, en un ámbito de conversación, donde estuvieron todos invitados, lamentablemente la oposición o parte de la oposición no quiso participar, y en el cual todo el mundo colocó sus perspectivas, sus aportes, y se lograron avances en algunas materias, aunque en otras se siguen conversando en la estrategia de desarrollo, como la necesidad de cambiar el paradigma contributivo en la seguridad social, la necesidad de fortalecer las capacidades financieras del Estado para atender la infancia, que nosotros hemos hecho la propuesta de una sobretasa del promedio 1% al 1% más rico de la sociedad, y eso se continúa en ese espacio. Digamos que si uno participa en un evento de ese tipo, poniendo lo mejor de sí, los resultados que son de acuerdo, si no, para hacer una consulta y luego ver qué se aplica o qué no se aplica, no se necesita armar un ámbito de este tipo. Cuando el movimiento sindical participa es para acordar y que las cuestiones se conviertan en direcciones de trabajo concretas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros de la rendición de cuentas podemos subrayar un aspecto positivo. No obstante lo cual, como hemos dicho, digamos, la rendición de cuentas está muy lejos de la satisfacción de una serie de necesidades básicas que hacen al desarrollo social, a contribuir a una estrategia de desarrollo y a solventar algunos procesos que son absolutamente básicos. En materia de educación, porque si bien en este momento la parte salarial, digamos, está contemplada desde el punto de vista de un convenio colectivo que vence el año próximo, pero bueno, hay muchas necesidades de infraestructura. La locución de mi compañero deja en claro en qué condiciones de infraestructura están educando nuestros docentes, pero también en materia, digamos, de un criterio restrictivo que tiene que ver con la dotación de personal de la Administración Central y del Estado, en el cual si siempre y sistemáticamente las vacantes que se producen digamos, no van a ser llenadas, llega un punto en el cual inclusive puede llegar a afectarse, a entrar en peligro la propia gestión estatal en temas que son claves, ¿no? Nuestros compañeros de COFE en el secretariado, por ejemplo, ponen el ejemplo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene responsabilidades importantes desde una perspectiva sanitaria, desde una perspectiva productiva, y nos decía que una gran parte del personal está cerca de jubilarse en estos momentos, y si no se llenan las vacantes, bueno, puede haber dificultades. En ese caso, y además sin haber pasado por los ámbitos de negociación colectiva que están previstos, en cada una de las instituciones se puede valorar el recorte de no llenar las vacantes, no invertir lo necesario. En general, nosotros no lo podemos establecer porque, en definitiva, llamo la atención,
que entre unos primeros anuncios que hablaban de gasto cero, otras informaciones que a nosotros nos dejaron recontra preocupados, y era que podía haber sido una rendición de cuentas ni siquiera de gasto cero, sino de ajuste, porque se estaban midiendo las partidas de la rendición de cuentas no en función del presupuesto asignado, sino en función de lo que efectivamente se implementó. Con lo cual, si se implementó menos que en el presupuesto, podía haber sido una rendición de cuentas más baja. Al final de cuentas, desde nuestra perspectiva, obviamente de manera insuficiente, pero hay un aumento de los recursos y se cumple con una parte de lo que se estableció en el diálogo social de seguridad social. Entonces, desde esa perspectiva, marcando críticamente su insuficiencia en materia de educación, su insuficiencia desde el punto de vista del llenado de las vacantes, su insuficiencia desde el punto de vista de parar un andamiaje estatal que sea locomotora del desarrollo, bueno, eso es un aspecto que es válido. Ahora, estrictamente no se puede hablar de recortes porque pudo haber sido de recortes y no lo fue. En el medio inclusive hubieron acciones del PIT-CNT empujando esa perspectiva. A pesar de la supresión de cargos, por ejemplo, en los distintos incisos. Claro. Me refiero al conjunto de la rendición de cuentas, cuánto se invierte por parte del Estado. Claro, si uno lo mira en cada uno de los lugares, probablemente en algunos lugares, como también se establecieron, digamos, determinadas prioridades, pone muy en jaque un conjunto de actividades. Por eso decimos que hasta cuándo va a existir el dogma, podríamos decir, que las vacantes que se producen no se llenan. Y más aún, hasta cuándo se van a procesar, digamos, este tipo de políticas sin poder abrir, digamos, una negociación en el sector público en el cual se analice cuál es la dotación que hay, qué va a pasar con la gente que se jubila, cuál sería la dotación necesaria, de qué manera, y poder discutirlo de otra forma, ¿no? El gobierno anterior, presidido por Luis Lacalle Pou, estableció una norma del 3-1. Cada 3 vacantes generadas se completaba 1. ¿Tienen cifras sobre cómo ha sido durante este gobierno el llenado de vacantes? ¿Cuántas se completan por las generadas? En general se han mantenido esas restricciones, ¿no? Hemos tenido discusiones, conversaciones, no solamente en la administración central, también en las empresas públicas. La bandera principal que levantamos desde el punto de vista, digamos, del funcionamiento correcto de los entes del Estado y de las empresas públicas, que además de los servicios importantes que brindan a la población, tienen un rol central en el desarrollo, es que hay que discutir un dimensionamiento que permita que esté la gente necesaria para cumplir los fines de las distintas empresas públicas. En general se ha desarrollado la misma orientación restrictiva con otro ingrediente que nosotros lo planteamos de manera explícita. Con estas restricciones en la contratación, lamentablemente, el propio andamiaje del Estado suele ser un ámbito de impulso de formas de precarización del contrato de trabajo. Como estoy restringido para contratar de manera directa, bueno, o tercerizo en funciones básicas de las distintas instituciones, o apelo a distintas formas de precarización, como trabajo bajo el formato de unipersonal, de monotributista. La proliferación de contratos a términos para un trabajo que en realidad en su contenido es por tiempo indeterminado. Este problema de esa visión tan dogmática de no generar la condición para el correcto dimensionamiento. Nadie está planteando acá que si no se necesita personal tenga que ingresar, pero los ámbitos del Estado son para resolver determinadas necesidades. ¿El promedio ha sido 3-1? ¿Sigue siendo 3-1? Sí, yo tengo entendido que sí. Y hay un estudio que estamos desarrollando, es cuánto del trabajo permanente de las distintas instituciones se viene solventando con formas de precarización, en donde muchas veces la desregulación, la precarización, el tipo de organización productiva y del trabajo que predomina en la actividad privada, muchas veces basado en la libre disponibilidad de la mano de obra y que te tomo y te echo cuando quiero y que no atravieso formas de negociación colectiva y que si puedo externalizo tal o cual sector y que si puedo tercerizo. Lamentablemente el Estado tampoco es, digamos, un buen ejemplo en ese sentido, ¿no? Marcelo, hace una semana que ingresó el proyecto de rendición de cuentas que tiene el principal nudo en la Cámara de Diputados porque el oficialismo no tiene mayoría, necesita 2 votos y quedan 5 semanas de negociación en esa Cámara.
con una semana de tratamiento ya se conocen algunas cartas. La coalición republicana anunció que no lo votará en general. Cabildo Abierto dijo que en principio podría votarlo, ahí aparece la llave de la gobernabilidad, al menos en esta etapa. Y ayer Manini Ríos, el presidente de Cabildo Abierto, dijo en el streaming de El Observador que le pedirá al presidente de la República, Yamandu Orsi, aumentar, que sean mayores las partidas económicas, los apoyos económicos a los sectores vulnerables, unas partidas económicas que aumentan, según lo previsto en esta rendición de cuentas, a un tope de 10.000 pesos por niño. ¿Qué le parece esta propuesta de Manini Ríos? Bueno, si uno observa, digamos, el planteo que venía haciendo el PCNT al respecto de ese asunto, nosotros no solamente planteamos la necesidad de más recursos y de acelerar el tratamiento, porque obviamente con las restricciones presupuestales que hay, inclusive el aumento de las partidas a la infancia, están distribuidas en el tiempo por tramos, digamos, de resolución. Lo que sucede es que también hay que establecer planteos, a nosotros nos da la impresión que hemos sido absolutamente responsables, digamos, en esta materia, de cómo esas necesidades, que nosotros estamos de acuerdo con ampliar y mejorar desde todo punto de vista, cómo esas necesidades se financian. Y ahí es donde nosotros ingresamos en lo que habíamos caracterizado como dilema presupuestal. Es decir, el presupuesto nacional tiene un énfasis en invertir en la infancia, en invertir en la seguridad, en invertir en la educación, pero del mismo modo que desde nuestro punto de vista el Poder Ejecutivo acertó en la prospección de inflación que hizo al inicio de su gestión, de hecho, entre otras cosas, porque acertó en la prospección de inflación, nosotros tuvimos recuperación del salario real durante el año anterior, pero como le habíamos observado en determinado momento, en este escenario tan incierto, tan tumultuoso, tan riesgoso que vive el mundo y la región, evidentemente que no le dio en el clavo a las estimaciones de crecimiento del Producto Bruto Interno. Y todo el presupuesto nacional estaba concebido que para financiar las líneas estratégicas que planteaba debía nutrirse del crecimiento del Producto Bruto Interno, que no se dio. Por tanto, es allí donde viene lo que nosotros llamamos el dilema presupuestal. Nosotros no tenemos ninguna timidez en decir que el dilema presupuestal tiene resolución, pero hay que incluir modificaciones en la estructura tributaria de nuestro país en el sentido de que pague más el que tiene más. Porque si no, evidentemente, el Poder Ejecutivo establece una serie de prioridades que son acompañables, digamos, nosotros estamos de acuerdo, pero no hay la espalda financiera para satisfacerlos. Y nosotros planteamos, una de las propuestas que planteamos es la enorme necesidad, solamente para las 20.000 personas más ricas de la sociedad uruguaya que tienen patrimonios iguales o mayores al $1.000.000, de pensar en una sobretasa de un impuesto que ya existe, pero casi que está inutilizado, el impuesto al patrimonio a las personas físicas, que permita que en esta cúspide se aporte para resolver mejor los problemas acuciantes, porque no es solamente un problema de que es inadmisible en un país que exporta alimentos para millones de seres humanos que haya pobreza infantil, sino que nosotros que estamos centrados, y esta es la estrategia central del PCNT, en la necesidad de una estrategia de desarrollo que haga más sofisticado el mundo del trabajo, que incorpore innovación, ciencia, tecnología, personal altamente calificado, que además cambie las modalidades de distribución de la riqueza, es imposible iniciar un camino de este tipo si en el punto de partida tú tenés que 1 de cada 3 chiquilines está por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo los involucrás en una línea de desarrollo de este tipo? Marcelo, ¿y ustedes le reclaman al gobierno una reforma tributaria? Porque, en definitiva, el gobierno creó impuestos Sí. y hizo modificaciones. Algunos en una direccionalidad absolutamente adecuada. Nosotros dijimos, el 1% no es contradictorio con el impuesto mínimo global. Nosotros dijimos que estaba bien la direccionalidad del impuesto, pero que con respecto a las necesidades se quedaba corto, ¿no? ¿Y vos crees que hay que encarar una reforma tributaria? Porque si no es como una cantidad de medidas buscando de alguna manera bolsas de dinero, pero
¿No es el tema de fondo? La última reforma tributaria en el Uruguay fue del año 2007. Bueno, pero en realidad las cuestiones no nacen para quedar congeladas. Nosotros festejamos cuando se implementó el Sistema Nacional Integrado de Salud. La columna vertebral de esa transformación salió de las entrañas del movimiento sindical. Pero hoy día debe profundizarse la transformación prevista en el Sistema Nacional Integrado de Salud en muchos sentidos. Fíjate que nosotros estamos cuestionando una resolución de la Caja de Profesionales que le agrega, digamos, un timbre a cada acto médico en que deba participar la gente, que eso sería un tributo abiertamente regresivo, ¿no? Es decir, pero hay mucho para conversar desde el punto de vista de la integralidad del sistema de salud y nosotros estamos planteando que se arme un diálogo, una negociación a estos efectos. Pero desde el punto de vista de nuestros planteos tributarios, inclusive lo conversamos con el presidente de la República, hay un primer elemento que es la eficacia tributaria. Hay mucha evasión en Uruguay. Nosotros tenemos un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que probablemente sea de mínima, que solamente en el transporte carretero se evaden alrededor de 120 millones de dólares por año. Combatir de otra manera mucho más eficaz la evasión. ¿Cómo se evade? ¿De qué manera? Y bueno, muchas veces por la propia informalidad, digamos, de la labor. Otra forma de evasión escandalosa es la informalidad en el trabajo, porque ¿cuál es la visión crítica que nosotros tenemos? ¿Es cierto que se vienen generando puestos de trabajo? Sí. Inclusive los puestos de trabajo que se vienen generando superan en cantidad los que se pierden, pero crece la informalidad. Por tanto, en definitiva, hay muchos resortes de la actividad productiva, económica, laboral, en el cual la actual estructura tributaria, sin tocar nada, no recauda. Hay que combatir de otra manera la evasión. Pero otro elemento que hay que revisar, ¿cuál es el gasto fiscal que tiene Uruguay? Llega a ser 7 puntos del Producto Bruto Interno, por arriba del promedio en América Latina. Y capaz que algunas renuncias fiscales están bien, porque una empresa, digamos, decide invertir porque tiene una localización descentralizada y se instala en el litoral norte de nuestro país, al norte del Río Negro, en la frontera, y capaz que hay que apoyarla. Pero hay que apoyar una empresa de aplicaciones que se le da, digamos, una exoneración tributaria y al poco tiempo despide a todo el personal. Una empresa de reparto de alimentos. Como pedido ya. Por ejemplo. Entonces, ¿qué decimos? No, hay que reexaminar y poner otros parámetros y capaz que reducir un poco las exoneraciones fiscales. Y después está la otra área. Nosotros hemos planteado desde el punto de vista de la seguridad social, no solamente pensar en revertir el hecho absolutamente injusto que cualquier trabajador o trabajadora aporta un 15% de su salario, mientras que el promedio del aporte o la generalidad del aporte empresarial es 7,5%, pero en el agro aportan un 1,9% en promedio. Entonces, y además estamos en una revolución tecnológica, en un canal colega de aquí de ustedes, yo observaba cómo habían bajado la cantidad de camarógrafos porque pusieron cámaras automatizadas. Uno va a un edificio, ya no hay portero, está el tótem que hace para varios edificios la misma actividad. Los peajes, ya no está la gente, son peajes automáticos. En el supermercado ya no hay tantas cajeras y cajeros, sino que está la caja automática. Una empresa probablemente tenga mucha más rentabilidad con estas innovaciones que expulsan gente, pero paga a la seguridad social por la cantidad de trabajadores. No habrá que cambiar el paradigma contributivo. Y después específicamente, herramientas que graben más a la gran riqueza del país. No hay que tener timidez en eso, porque si no el problema es que los fines, los propósitos que nosotros acompañamos, no se pueden implementar de manera adecuada porque no hay la espalda financiera que se necesita, porque entre otras cosas estamos, digamos, en un ambiente de guerra, de cambio en la división internacional del trabajo, de competencia entre las potencias centrales para ver quién capitanea el desarrollo del siglo, y el Producto Bruto Interno está difícil que crezca, ¿no? Bien, te propongo lo siguiente. Vamos a una pausa cortita y después vamos a hablar de esa fragilidad en el mercado laboral, por ejemplo, desde la perspectiva de Botana, en la interpelación al ministro, o de
qué forma nosotros hacemos para contener ese aluvión mundial. Ya volvemos. Sentí todas las emociones con Coca-Cola. Un ciclón sin disimulo llega al Sodre y se desata. Presenta a la mojigata un tremendo espectáculo. Un redoblante hace un rulo. Invitadas a montones. Invitados y canciones. El coro está preparado. Llega el show de Inadaptados. Esta vez con relaciones. En la sala de la reta será el encuentro esperado. Va a estar súper ensayado que a la people se respeta. Cuanto más Genchi se meta, habrá más GLGG. Organiza MMG. Miércoles 22 de julio, porque como dijo Dulio, Termina el mundial, vas y la ves. La primera estrella. Sábado a las 22:30. Recorriendo la historia del fútbol uruguayo, es imposible no hacerse la clásica pregunta. ¿Cómo hizo este país tan chico para conseguir tanta gloria? Los triunfos del 24, del 28, del 30, lo que hicieron fue justamente construir la nacionalidad. No solo tiene que ver con la identidad propia, sino con la proyección hacia afuera. Muchos conocieron la bandera uruguaya gracias a eso. Se pensaban que Uruguay estaba en América del Norte. ¿Qué es este país donde los jugadores tienen esta elegancia para jugar con el balón? Decían que Uruguay jugaba un fútbol arte. Toda la prensa europea decía, pero nunca habíamos visto jugar así. Hoy se discute el tema de las 4 estrellas de Uruguay. ¡Pah! ¡Qué tema! Cuando la FIFA lo homologó y cuando la FIFA lo dice, eran campeonatos del mundo. Y yo creo que hay que mantenerlo siempre ese valor. Y la forma de recordar a los que hicieron posible eso. Toda esa historia, todos esos festejos y toda esa unión son los que mantienen viva la ilusión de ir tras una nueva estrella. Antes de una nueva final mundialista, volvé al comienzo. El de una historia que convirtió a Uruguay en una leyenda del fútbol. La primera estrella en Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. Presenta UTE. Avanzamos con energía. La perspectiva de los trabajadores de esta rendición de cuentas que implica un montón de cosas desde el movimiento sindical. Y las autoridades del Ministerio de Trabajo comparecieron al Parlamento para dar su perspectiva también. Desde el Frente Amplio, ahí salieron los legisladores, se entiende que se están tomando las medidas para incentivar la generación de empleo. Pero desde el Partido Colorado, por ejemplo, se considera que solo se está creando más burocracia. Vamos a escuchar lo que decían estas dos voces y después lo seguimos conversando con Marcelo. No hay nada en esta rendición de cuentas que sea certero para generar empleo genuino, que digamos incentiva a la inversión
porque es claro que lo que necesitamos para el Uruguay es que vengan nuevas inversiones para que generen empleo. Y eso no está contemplado en la rendición de cuentas. Nos dijo el otro día el Ministerio de Economía que en definitiva estaba bastante quieto la creación, el crecimiento venía lento, que se venía pausado, que se venía deteniendo cada vez más, y bueno, nosotros hoy ratificamos eso con el Ministerio de Trabajo y decimos qué es lo que se está haciendo. Nada, más burocracia, se está generando dentro del Ministerio más cargos, a la gente hay que decirle las cosas claras y darle certeza a quienes invierten y a quienes se arriesgan para generar empleo. Si ponemos trabas y es más burocracia, esto va para atrás. Obviamente que persisten desafíos importantes en el mercado de trabajo, en materia de brechas, por ejemplo, de género, algunos departamentos que tienen tasas de desempleo realmente altas, pero bueno, en lo macro hubo creación de puestos de trabajo, hubo crecimiento del salario real y bueno, hay una serie de políticas, como por ejemplo la Ley de Empleo Integral, que tenemos expectativa de que sigan teniendo buen resultado hacia adelante. Hay otras leyes laborales que se han votado, como la ley de Uruguay Impulsa, que tiene que ver con medidas de empleo protegido por el Estado. Y bueno, obviamente que la creación de empleo depende de una serie de factores, como es también la inversión privada, la creación de trabajo en las distintas ramas de actividad. Y bueno, en ese sentido, la rendición de cuentas plantea el balance del año 2025. Hay una serie de normativas que ya aprobamos que van en la línea de generar trabajo y bueno, el Ministerio de Trabajo se plantea también fortalecer algunas áreas, algunas ya las habíamos fortalecido en el presupuesto, como es el área de inspección laboral, el área de atención a los temas del interior y bueno, en este sentido creemos que es una buena rendición de cuentas tanto en el balance que se hace como en las perspectivas que se plantean para adelante. El senador Botana, cuando interpelaba al ministro Odone, hablaba de fragilidad en el empleo nacional. ¿Esta rendición de cuentas podría contribuir, en todo caso, a cambiar eso? ¿Qué opinión tenés acerca de lo que acabas de escuchar y de las afirmaciones de Botana? ¿El mercado laboral uruguayo vive un momento de fragilidad? Bueno, yo pienso que sí, desde la perspectiva, digamos, de que nosotros venimos de una meseta que ya lleva casi 10 años de crecimiento reptante del Producto Bruto Interno. Y naturalmente hay gente que apuesta todas sus ilusiones en la inversión extranjera directa. Pero hay malas noticias en ese sentido y no solamente para Uruguay, para toda América Latina. Porque estamos en un momento de reconversión global de la economía, en un momento de disputa, digamos, entre la potencia hegemónica en el siglo XX y parte del siglo XXI, que es Estados Unidos de América, con determinado declive económico y el ascenso de Asia, en particular de China, y está en juego una nueva división del trabajo a escala global. En la época de mayor primacía del consenso de Washington, hablar de política industrial era casi mala palabra. Hoy por hoy los países están buscando cómo desarrollan sus procesos productivos, se preparan para una revolución tecnológica que a ciencia cierta no se sabe cómo va a ser el mundo del trabajo en el futuro. Y yo creo que, sin desmedro de que la inversión extranjera directa se puede acoplar a una estrategia de desarrollo, el problema que tenemos planteado tiene que ver con la debilidad de la demanda de fuerza de trabajo. Y el Estado tiene que asumir, desde nuestra perspectiva, en este caos en que vivimos, políticas contracíclicas. Es decir, en realidad tiene que aumentar la inversión pública. Deben implementarse de manera concreta, como le planteamos a Yamandú, mecanismos de compras del Estado que desarrollen y desplieguen proveedores nacionales que generen trabajo. Claro que para eso no puede haber una concepción macroeconómica restrictiva y que caracterice la compra del Estado con la caja chica solamente de cuánto sale, sino de cuánto aporta desde el punto de vista del trabajo, el aprendizaje tecnológico, todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo. ¿Y qué respondió Nosotros pusimos Orsi? tres ejemplos, pero muy concretos, ¿no? UTE va a comprar 800 megavatios de energía solar. ¿Es posible que esto se haga en circunstancias de promover producción nacional de partes y componentes de este vector energético? La obra de Casupá, ¿se va a hacer una licitación llave en mano o se puede abrir el árbol de proveedores para que se inserten en esa obra produciendo en el país? Los uniformes, que muchas veces requiere el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, ACE,
¿Se puede estudiar de que una parte de esto sea inclusive una política social para toda la gente que está trabajando a domicilio en el sector textil vestimenta? Es decir, es el Estado que tiene que operar como locomotora del desarrollo, porque en general, creo que la CEPAL hizo un estudio al detalle de la evolución de la inversión extranjera directa, no en Uruguay, sino en toda América Latina, las cosas vienen mal. Lo otro que nosotros descartamos, porque algunos soñarían, inclusive con una población trabajadora que esté dispuesta a trabajar en cualquier condición, a trabajar por un plato de arroz, para llamarlo de alguna manera, en aras de mejorar el empleo. No, tiene que ser empleo calificado, empleo con derechos, empleo con integración social, y esto tiene mucho que ver con qué estrategia de competitividad escoge el país. Nosotros somos un país con determinadas dificultades demográficas, es muy difícil que Uruguay pueda competir en base a productos estándar y de bajo costo. Nosotros la única apuesta competitiva que tenemos es producir bienes y servicios de altísima calidad. Y esto al revés, precisa mano de obra estable y bien remunerada. El gobierno te preguntaba qué respondió Orsi a estos planteos. Bueno, ellos quedaron de analizar, inclusive en el propio Consejo de Ministros, las distintas iniciativas que presentó el PICNT, que también son básicamente las que expresamos el 10 de junio en la movilización allá en el Cerro, y que nos iban a colocar una respuesta, digamos, al respecto de estas cuestiones, que en algunos casos se vienen trabajando por los distintos ministerios involucrados. Tenemos, creo yo, que con respecto a cómo estamos, muchas oportunidades de concretar cosas, tiene que haber la voluntad política para impulsar. El gobierno envió un proyecto de competitividad con el que el PIT-CNT se ha mostrado crítico. ¿Por qué? ¿Por qué si esta propuesta, que es bien recibida por todo el sistema político, por más que hay algunos cuestionamientos puntuales, es cuestionada por la central sindical? No, más que, capaz que no es exactamente que esté cuestionada o que nosotros estemos enfrentados al proyecto, que básicamente lo que tiene son propuestas de mejoras en la gestión de la inversión, del comercio exterior, que en realidad son bienvenidas desde el punto de... Si hay algo que se puede hacer mejor, el movimiento sindical va a estar de acuerdo. Pero el problema nuestro de la competitividad es estructural, no se resuelve solamente con estas cuestiones. Y es un elemento que se está conversando en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que, por ejemplo, requeriría, pongo un ejemplo que capaz que es mucho más pesado, digamos, que este tipo de mejoras en los costos de transacción, digamos, de la inversión y del comercio, que es a lo que se refiere básicamente el proyecto de competitividad. Si nosotros le pegamos en el clavo con una estrategia energética adecuada, ¿cuánto mejor se podrían desarrollar, digamos, las actividades laborales? Por ejemplo, bueno, ahí nosotros planteamos incluir la estrategia energética en la conversación del desarrollo porque si uno observa rápidamente, que la energía solar, que el cambio, digamos, de nuestra matriz energética, que ha sido positiva desde el punto de vista de la energía sustentable, que la prospección petrolera, que el hidrógeno verde, ¿se entiende? ¿Es negocio para Uruguay? Esto nos preguntamos nosotros. Exportar energía como commodity que luego se te devuelve como productos sofisticados elaborados, o tenemos que tener una estrategia energética, ver qué pasa con el gasoducto, digamos, que está previsto entre Argentina y Brasil, qué parte nosotros... Eso hay que conversarlo, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la competitividad costos, que es solo una dimensión, si cambian los precios de la energía, cambia todo el esquema, digamos, de todo el aparato productivo, sin hablar de todo lo que tiene que ver con la capacitación, con la apuesta a calidad, con la apuesta a innovación, que para nosotros es la estrategia central, ¿no? Te invito a que conversemos la próxima vez, porque hablando de ese cambio de matriz, también de la matriz productiva, tenemos que ver qué tanto podría aportar el acuerdo con la Unión Europea o si seguiremos en el mismo esquema de venta de commodities en el que estamos y el trabajo en juego allí. Gracias, Marcelo. Un gusto tenerte, como siempre. A ustedes por habernos acompañado como todas las mañanas aquí en Cinco Sentidos. Nos reencontramos mañana en la televisión pública. Turca, Nico. Hasta mañana. Hasta mañana. Con los 5 sentidos intactos.